nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Buenos días, amigos de Redescubrir, bienvenidos a nuestro programa en el que en el día de hoy estaremos culminando nuestra reflexión sobre el sacramento de la reconciliación. Padre, buenos días, bienvenido a nuestro programa en el día de hoy. Buenos días, hermana Carmen Elena, un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen por su canal Teleamalfi y el programa Redescubrir, un espacio para redescubrir nuestra fe católica, para vivirla y de esa manera ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Gracias por la invitación, hermano. A usted, Padre, por venir. Vamos entonces, como hemos venido mirando, que el sacramento de la penitencia es el sacramento en el que celebramos el encuentro con la misericordia de Dios. Por eso demos inicio a nuestro programa con esta linda canción de Pablo Martínez, Bienvenida a tu misericordia. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor.
nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bien, y después de haber escuchado esta linda canción, entonces démosle la bienvenida a la palabra de Dios. Padre, hay un salmo muy bonito que es el salmo penitencial por excelencia, el Miserere. Entonces démosle la bienvenida al Padre Milagros, que se encuentra nuevamente en nuestra comunidad parroquial y que nos trae esta linda palabra de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio destino. Muy buenas tardes, estamos en este maravilloso programa Redescubrir que nos presenta la parroquia La Inmaculada. Hoy estaremos mirando el tema bíblico de la reconciliación que nos pide cada día la Iglesia acercarnos más a Dios por medio de este gran sacramento. El sacramento de la reconciliación se convierte para todos nosotros los cristianos en un sacramento de fe, de acercamiento a Dios, de purificación del alma, del corazón, de reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con nuestro prójimo, ya que lo hemos ofendido con nuestros errores y con nuestros pecados. Jesús nos llama siempre a la conversión. Está llamando a una vida esencialmente pura, íntegra, para entrar al reino de los cielos. Nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 15, siempre la conversión. Y desde el corazón, desde nuestra alma, sabemos que la reconciliación siempre debe de hacerse todos los días, mañana y tarde y al anochecer, porque sabemos que siempre hemos cometido pecado, sea de pensamiento, de palabra, de obra u omisión. Nos dice que la conversión no es solo una obra humana, es el corazón arrepentido, movido por la gracia de Dios, que responde a su amor misericordioso. Hay que pedirle a Dios la conversión, la reconciliación, esa gracia tan hermosa de Dios de salvarnos y de llevarnos a la vida eterna. Solo Dios perdona el pecado, para que tengamos en cuenta este criterio, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra. Marcos 2:10. Dios es el único que perdona los pecados por medio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Pero entonces, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres. Jesús confiere este poder de perdonar los pecados a los hombres. Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23, para que lo ejerzan en su nombre. Es decir, el sacramento de la penitencia se ejerce los hombres, los sacerdotes instituidos por la Iglesia en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros hacemos de puente entre el ser humano y la gracia y la misericordia de Dios. Cristo confió el poder de la absolución de los pecados al ministerio apostólico, es decir, que desde los apóstoles hasta ahora, el Papa, los obispos, los sacerdotes, tenemos esta tarea de reconciliar a los hombres con Dios para el perdón de los pecados, para el saneamiento espiritual. El apóstol es enviado de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: déjese reconciliar con Dios. 2 Corintios 5:20, dejarnos reconciliar con Dios, nos dice el apóstol San Pablo, y lo seguimos proclamando nosotros incondicionalmente
para estar reconciliados con Dios, tener la paz interior del alma, del corazón, de la conciencia, y así vivir plenamente la gracia que Dios nos confiere. El Señor les da también a los apóstoles la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia, puesto que sabemos que el pecado tiene varias dimensiones. Ofendo directamente a Dios, nos ofendemos nosotros mismos y ofendemos a nuestro prójimo. Y Dios nos pide reconciliarnos y estar en paz. Así estaremos cumpliendo el mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso a Pedro le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 19. Desde esta perspectiva de conferirle el perdón de los pecados, es una administración. Nosotros no somos dueños de los sacramentos, somos administradores de estos. Y sabemos que estamos haciendo estos sacramentos, en especial de la reconciliación, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la misma palabra, para el perdón de los pecados y para alcanzar la vida eterna. Reconocer que somos pecadores es algo muy importante en nuestra vida cristiana. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Reconocer que somos pecadores, que somos frágiles, que necesitamos de la misericordia de Dios, de su perdón y de la comunión con su iglesia para poder seguir una vida de fe, una vida de amor. Espero que este corto mensaje bíblico acerca de la confesión, de la reconciliación, ilumine nuestra mente y nuestro corazón para acercarnos más a Dios y para tener una vida conforme según su voluntad y poder llevar una vida feliz mientras vamos de regreso al Padre. Amén. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio celestial. Hemos escuchado atentamente la palabra de Dios que nos trajo hoy el Padre Milagros. Y como en cada programa vamos entonces a las fuentes de nuestra doctrina. El Padre Leandro hoy nos trae unos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Son los últimos que tratan este tema del sacramento de la reconciliación. Padre, cuéntenos entonces un poquito acerca de la celebración de este sacramento. Bueno, hermana, el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1480 al 1484 nos hace referencia precisamente a la celebración concreta ya de este sacramento. No se trata de una oración, no se trata de un acto de piedad, sino que realmente, como todos los demás sacramentos, una acción litúrgica de la Iglesia por excelencia. Ordinariamente, digo ordinariamente porque no siempre se cumplen con ese orden establecido, o más bien con los elementos que debe de tener esta celebración litúrgica del sacramento de la penitencia. Lo normal y lo ordinario es el saludo y la bendición por parte del sacerdote. Luego debería de venir la escucha de un ¿cómo le dijera yo? De un trozo de un pasaje en la Sagrada Escritura. Un pasaje es la palabra más apropiada, de manera que esa palabra de Dios nos lleve a nosotros a tomar conciencia del sacramento que vamos a recibir, que una palabra que suscite en nosotros la contrición, el arrepentimiento, el deseo de cambio, para después entonces ya venir por medio del sacramento de la confesión a reconocer los pecados, confesarlos íntegramente, todos los que se tienen conciencia
y que han sido el resultado del examen de conciencia, y luego entonces vendría la imposición y la aceptación de la penitencia, la absolución por parte del sacerdote, la alabanza de acción de gracias por el sacramento que se ha recibido, por la reconciliación con Dios, y por último la bendición y despedida del sacerdote. Vuelvo y lo digo, esos son como los elementos ordinarios que el sacramento de la penitencia debería traer. Pero imagínese usted en una confesión, por ejemplo para Semana Santa, para primeras comuniones, para fin de año, donde hay cantidad de personas, uno empezar con cada penitente, el evangelio del hijo pródigo, por ejemplo, entonces no tendría lugar, no habría espacio para atender en confesión a tantas personas. Entonces podríamos decir que hay en el sacramento de la confesión lo que ordinariamente se tiene es: el penitente llega, se recibe, se echa la bendición, el sacerdote comúnmente le dice: el Señor esté en tus labios, en tu corazón, para que humildemente arrepentido confieses al Señor todos tus pecados, y viene entonces ya la declaración por parte del penitente de todas aquellas faltas que va a confesar, de una manera con arrepentimiento y con propósito de cambio, como lo hemos dicho en programas anteriores. Luego viene como una especie de consejo, ¿no es cierto?, por parte del sacerdote, como una orientación en ciertos aspectos donde se ve la necesidad de pronto de reforzar, invitando a la persona a encomendarse más a la gracia, a la misericordia de Dios, hacer el esfuerzo constante de una u otra manera de vencer ese pecado, esa tentación, en fin. Y luego entonces viene la imposición de la penitencia. Y tengan muy presente esto, queridos amigos, porque no es únicamente la imposición. El penitente puede decir: padre, yo no estoy de acuerdo con esa penitencia. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que sufra problemas gástricos, problemas de azúcar, y el padre, por ejemplo, le diga: me hace el favor y va a hacer un ayuno prolongado. Padre, yo no puedo hacer un ayuno. O que le va a decir: usted se va a ir a pie, voy a poner un ejemplo, hasta la capilla de Portachuelo, por decir algo, como penitencia. Padre, yo tengo enfermedad, yo no puedo. Entonces podría tranquilamente decirle al padre: no estoy de acuerdo con la penitencia, para que el padre le ponga una penitencia diferente y que verdaderamente pueda cumplir. Y luego entonces viene la oración bueno, el penitente manifiesta su arrepentimiento y su propósito de cambio por medio de la oración del acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, perdón, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados. Miren qué importante es esa oración, hermana, y lamentablemente muchas personas no se la saben y se acercan a confesarse sin sabérsela. Esa oración expresa las dos condiciones que el penitente debe tener: yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno, y propongo firmemente no volver a pecar. Entonces mire que ahí está la manifestación expresa por palabras de dos sentimientos que debe tener el penitente. Lo repito: arrepentimiento y propósito de cambio. Y luego viene entonces la oración de absolución que da el sacerdote, por medio del cual se perdonan los pecados, que en el rito latino, nosotros somos del rito latino, es: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es la absolución del rito latino. ¿Usted sabe cuál es la absolución del rito bizantino? No, padre. El rito bizantino tiene una oración muy particular. Me voy a atrever a decir algo: la de nosotros, la del rito latino, expresa como esa misericordia de Dios tan bonita. La del rito bizantino es más bien
muy bonita, pero también nos muestra como un rostro severo de ese Padre misericordioso. Y mire cómo dice, que el Dios que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados, y a Pedro cuando lloró amargamente, y a la pecadora cuando derramó lágrimas sobre sus pies, y al publicano y al pródigo, que este mismo Dios, por medio de mí pecador, os perdone en esta vida y en la otra, y que os haga comparecer sin condenaros en su temible tribunal, el que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Nomás le hablan a uno de un temible tribunal y ya eso produce como cierto miedo, pienso yo. Sí, y es que en el rito bizantino, padre, también ellos utilizan muchas expresiones en las que el pecador pide, pues como con esa urgencia, la misericordia de Dios, mucho Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, y también por las transgresiones realizadas. Ellos utilizan mucho el término transgresión, nosotros más, yo pecador me confieso. Sí, así es. Bueno, queridos amigos, es como lo ordinario. Hay otras dos maneras como se celebra el sacramento de la confesión, no son como lo más usual y lo más común entre nosotros, pero son válidas. ¿Cuál es esa primera? La celebración comunitaria del sacramento de la confesión. ¿En qué consiste la celebración comunitaria? En una iglesia, un oratorio, una capilla, se reúnen muchas personas que desean celebrar el sacramento de la confesión, y antes de ir a la confesión individual ante el sacerdote, entonces ya hay una acción litúrgica precisamente colectiva, donde entonces las personas que están allí van a escuchar la palabra de Dios, van a escuchar una homilía, una reflexión. Después van a haber unas peticiones donde se va a implorar la misericordia, la gracia de Dios, que nos ayude a cambiar, a ser mejores, que nos fortalezca con la gracia del Espíritu Santo. Se reza el Padre Nuestro y se tiene una acción de gracias en común. Y después de toda esa oración, que puede durar más o menos entre 20 minutos, media hora esa celebración, entonces ya cada penitente va pasando donde el sacerdote a confesar sus pecados. Tengamos en cuenta que muchas veces en la misma reflexión de la palabra el sacerdote invita como para que hacer como un examen de conciencia, como ir repasando cuáles son los pecados que de pronto muchas veces dejamos de confesar, y entonces eso va a servir también para las personas que están allá, que digan, sí, yo he faltado en este pecado, entonces también lo tengo que confesar. Es una bonita oportunidad y un buen método. Ya luego cada uno, confesión individual, va pasando donde el sacerdote, mis pecados son estos, y el sacerdote simplemente le da la absolución. Entonces es otra manera. Generalmente, por ejemplo, en los seminarios, en las casas de formación, en los conventos, se da mucho este modo de acudir al sacramento de la penitencia. Y, por ejemplo, en épocas fuertes podríamos decir que vamos a tener un acto penitencial para Semana Santa, vamos a tener un acto penitencial para ejercicios espirituales, o para las fiestas patronales o fin de año. Entonces podríamos también utilizar una manera de esta, donde todo el mundo llega, por decir algo, a las 2 de la tarde, hay la escucha y la reflexión de toda la acción litúrgica, y luego vendría la confesión uno a uno. Hay otra manera, hermana y queridos televidentes, y es que en casos de urgente necesidad se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Entonces, ¿en qué consiste? Hay momentos en que, por ejemplo, hay un solo sacerdote, muchísimas personas para confesarse, no hay el tiempo para escucharlos a todos en confesión. Entonces el sacerdote simplemente, ¿qué hace? Puede hacer una reflexión de la palabra, la acción litúrgica, invitar a todas las personas que estén allí para que en un momento de silencio piensen sus pecados, se arrepientan de sus pecados, le pidan perdón al Señor por sus pecados,
y el sacerdote da la absolución a todos los presentes sin escucharlos en confesión, les da la absolución. Pero hay una particularidad, que todos los que reciban esta absolución tienen que asumir el compromiso de que en la próxima confesión que tenga lugar van a confesarse de estos pecados que no pudieron confesar directamente, personalmente al sacerdote. Ahora, podríamos ir, voy a ser de pronto un poquito extremista, podríamos ir en un avión y que nos digan, bueno, por fallas en el motor esto va para abajo, estamos ante un riesgo inminente de un accidente. Y entonces en ese momento el sacerdote puede decir a todos los presentes que hayan en el avión, yo los absuelvo de todos sus pecados, y si trágicamente fallecieran ahí, recibieran el sacramento de la confesión por medio de la absolución, y si no se mueren y no pasa nada, de todas maneras entonces queda el compromiso de que en la próxima confesión que realicen ellos deben confesar sus pecados de manera individual e íntegra. Individual es que yo voy donde el sacerdote, íntegra hago la confesión de todos los pecados de los que tengo conciencia y que descubrí en el examen de conciencia. Sí, hermana. O sea que esto es solamente como en caso de un peligro de muerte. No solamente en un caso de peligro de muerte. Podría decir yo que hay una comunidad que por lejanía solamente puedo visitar, por decir algo, 2 veces al año. Entonces hay mucha gente para confesarse que quieren confesarse, el sacerdote no se puede quedar atendiendo uno a uno, entonces a los que no pudo confesar les dio la absolución para que ellos queden con la tranquilidad de que están perdonados por el Señor. Es muy bonito, y entonces recordemos que aquí lo más importante es recordar que es Cristo quien nos perdona, como lo vemos en el Evangelio. Hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso la importancia de esa confesión individual y de la manera tradicional que la Iglesia lo celebra, de una manera presencial, digámoslo así. Exacto. Ahorita incluso por la pandemia no podemos decir, padre, me voy a confesar por la plataforma virtual, o me voy a confesar por teléfono o por un chat. No, es de una manera presencial, que es como la manera como nuestro Señor Jesucristo perdonó los pecados. Nos lo dice el Catecismo en el Canon 1484, nos dice así: como el Señor se dirige personalmente a cada uno de los pecadores, hijo, tus pecados están perdonados. Él es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de Él para curarlos, los restaura, los devuelve a la comunión fraterna. Entonces, por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Sigue prevaleciendo la parte individual, ¿cierto? Siempre. Siempre. Sí. Bueno, Padre, gracias por esta catequesis tan clara que nos ha hecho profundizar más sobre el modo de celebrar el sacramento de la reconciliación y sus diferentes formas. Entonces vamos a invitar a una joven de la parroquia que nos va a contar en el testimonio de fe cómo se prepara ella para vivir este sacramento. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdotes. Buenas, mi nombre es Kelly Joana Espinosa Giraldo y hoy voy a hablar un poco de la confesión. Bueno, para mí la confesión era una cosa irrelevante, poco importante. Me parecía maluco ir a confesarle mis faltas y mis pecados a otro pecador, según yo. Por eso cuando lo hacía mal, o hay veces no iba, me quedaba bastante tiempo sin hacerlo. Entonces ya con la llamada se integra a la iglesia y conociendo más de ella, me doy cuenta de que es un sacramento muy importante en la vida de cada persona.
El sacramento de la confesión se realiza en la Iglesia Católica con un sacerdote y se utiliza para la reconciliación con Dios. Pero yo en un principio no lo veía así, ¿cierto? Entonces era lo que no permitía que yo lo hiciera bien. Pero entonces ya con el conocimiento de la Iglesia y sabiendo que eso me podría ayudar para un cambio de vida, entonces yo lo empecé a hacer más. Entonces empecé a investigar cómo se hacían. Algunos pasos que recomienda la Iglesia para una buena confesión son 4. El primero es el examen de conciencia. El examen de conciencia lo conocí cuando me consagré a Jesús por María con lazos de amor mariano. En ese examen de conciencia lo leía todo y entonces en esa consagración recomendaron que copiara todos los ítems y así poder copiar los pecados que habíamos cometido para luego confesarlos. Como estábamos en pandemia, entonces Wilson lo que dijo, me consagré con Wilson Tamayo, él dijo que lo podíamos copiar y pedirle perdón a Dios y cuando abrieran las iglesias podríamos ir a confesarlos con el sacerdote, ¿cierto? Entonces ya empecé con el examen de conciencia, lo hice todo, traté de hacerlo lo más preciso que podía y luego fui a confesarlo, ¿cierto? Entonces ya después del examen de conciencia viene la contrición de corazón, que es el dolor de haber ofendido a Dios. Luego sigue la confesión de boca, que se hace clara y concisa ante un sacerdote. Y por ende, luego sigue la penitencia o satisfacción de obra. Con el sacramento de la confesión he logrado cambiar grandemente mi vida y el entorno en el que vivo. Unas veces cree que el problema es de otras personas, pero la confesión permite conocerse a sí mismo y eso ayuda a mejorar como persona, a crecer familiarmente, enormemente. Entonces a mí me ha servido mucho ese sacramento. Por lo regular, lo preparo un día antes, leo todo el examen de conciencia y después lo confieso, todas mis faltas ante el sacerdote, todas sin dejar ninguna. Trato de hacer un buen examen de conciencia antes de confesarme. Suelo confesarme cada mes, 2 o 3 meses, dependiendo pues de mis faltas. Cuando cometo pecado mortal, trato de hacerlo inmediatamente. ¿Qué más le digo? Pues también vi muchos testimonios, por ejemplo el de Amada Rosa me gustó mucho. Era una mujer que, a pesar de que había tenido 3 abortos, era una mujer desordenada en el sexo, por así decirlo. Y eso fue lo que le ayudó también a salir de esa situación. Entonces son testimonios que le van sirviendo a uno. También está el de Jesús Antonio, que también es un testimonio muy bueno y también me ayudó demasiado para entender el tema con la confesión. Y darlo a trascender, de que no es una cosa de que solamente se hace porque sí o porque la iglesia lo manda, sino que es un sacramento que dejó Jesucristo. Y lo que busca es limpiar nuestra conciencia y darnos una oportunidad para mejorar. Además de eso, el sacramento lo podemos también encontrar en la Biblia. Por ejemplo, lo encontré en Santiago 5:16, que decía: confesad nuestros pecados unos a otros. Entonces dejó de parecerme una tontería y además de eso también prédicas como la del padre Luis Toro, él también me ayudó demasiado porque él le enseña en la Biblia, porque a veces uno no hace ciertas cosas por ignorancia o por lo que nos dicen los demás. Hay veces a nosotros los católicos no nos damos de cuenta del gran tesoro que tenemos en nuestra iglesia. Irrelevante, a veces nos parece irrelevante que la iglesia católica sea la creada por Jesucristo. Hay tantas denominaciones y solamente una creada por Jesucristo,
Y eso, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de experimentarlo y de constatarlo con la historia. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto haber compartido un poco de mi vida con ustedes. Y hasta luego. Somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdotes. Bueno, ahora con este testimonio de fe que nos han compartido en el día de hoy, la invitación es a que también cada uno de ustedes y nosotros nos podamos preguntar cómo me estoy acercando al sacramento de la confesión, cómo estoy viviendo este sacramento de la misericordia de Dios. Vamos a dejarnos dar una mano del AFI en el día de hoy con el seminarista Sebastián Caramillo, que nos va a hacer la propuesta en qué vamos a avanzar durante esta semana, qué vamos a fortalecer y qué vamos a implementar para celebrar debidamente este sacramento de la reconciliación. No olviden que los numerales que hemos profundizado en el día de hoy del Catecismo de la Iglesia Católica son los numerales 1480, 1484. La invitación es para que también ustedes puedan volver a tomar sus catecismos, leerlos, discutirlos, compartirlos en familia. Y también a seguirnos por nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos, gracias Padre por estar con nosotros en este programa y gracias a cada uno de ustedes que siguiendo nuestro programa también se dejan catequizar y evangelizar. Dios los bendiga. Feliz tarde. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio celestial real, somos pueblo elegido. Hola amigos de Redescubrir, qué bueno volver a encontrarnos en este programa y vamos a reflexionar sobre el AFI de esta semana. Recordamos que estamos con el sacramento de la reconciliación. Y ya hemos hablado mucho que el sacramento de la reconciliación es ese abrazo que Dios nos regala para nosotros poder seguir avanzando en el camino hacia un encuentro definitivo con Él. Entonces, recordemos también que el AFI es una fórmula para instaurar el reino de Dios en nuestra vida y instaurarlo también en la pastoral de la diócesis, en la vida parroquial, porque eso es lo que la pastoral diocesana nos está invitando hoy por hoy, a avanzar en el encuentro con Jesús desde el AFI, desde esa fórmula para instaurar el reino de Dios. Estamos en el sacramento de la reconciliación, ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué tal si avanzamos en esa búsqueda de una verdadera conversión a través de la reconciliación con Dios? Pero recordemos que para poder reconciliarnos con Dios tenemos que buscar también el perdón, la paz y la misericordia con el hermano, con el prójimo, con el que nos ha hecho daño, con nuestro enemigo. Entonces, buscar avanzar en la búsqueda de la reconciliación, de una conversión verdadera con Dios, pero también perdonando, también buscando el perdón y la misericordia con el otro, con el que está a mi lado, con mi hermano. Reconozcámonos débiles ante la misericordia de Dios. La reconciliación con Dios depende también de la reconciliación con nuestros hermanos, con el que está a nuestro lado. Sentirnos y reconocernos débiles ante Dios es el primer paso. ¿Para qué? Para nosotros poder alcanzar ese logro tan anhelado que es la conversión, que es un cambio de vida, que es un dejar de pecar, pero un dejar de pecar con conciencia, no por miedo, sino porque amo a Dios, amo al prójimo. Entonces dejo de hacer lo que a ellos les hace daño, lo que a mí me daña. Entonces avancemos en esa búsqueda de la gracia, de la conversión. Fortalecer. Yo creo que estando en el sacramento de la reconciliación, fortalezcamos esa vivencia de la gracia sacramental, que muchas veces la desperdiciamos. O sea, nosotros nos confesamos nuestros pecados, recibimos la absolución con el mero hecho de poder ir a comulgar, pero ya ahí queda la gracia y ahí queda el vínculo que hay con el sacramento de la reconciliación y la confesión de nuestros pecados. Yo creería que deberíamos ir más allá, compartir la alegría del perdón y de la misericordia de Dios, fortalecer esa vivencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a acrecentar nuestra comunión con Dios y también
nos ayuda a acrecentar el amor hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo, hacia el que está a nuestro lado, pero también hacia el que nos odia, también hacia nuestro enemigo. O sea, eso es lo que hace la gracia sacramental. Recibo con alegría el perdón de Dios y vivencio eso en mi vida espiritual, que voy compartiendo con los demás y voy demostrando ese perdón que Dios me ha dado, lo voy compartiendo y lo voy dando también a los demás. Entonces, qué bueno sería fortalecer esa vivencia, esa gracia sacramental, ¿cierto? Implementar. Estamos reflexionando sobre esa misericordia y ese amor de Dios y sobre el sacramento del abrazo paternal que Dios nos da a través del sacramento de la reconciliación. Implementemos entonces los 5 pasos para una buena confesión. Yo creo que ustedes ya se los deben saber. 5 pasos: un examen de conciencia, sentir dolor de haber pecado, proponer no volver a pecar, confesar los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Cumpliendo esos 5 pasos, nos acercamos debidamente a la celebración del sacramento, del abrazo paternal, del abrazo misericordioso que Dios nos da, que es el sacramento de la reconciliación. Pongamos en práctica estos 3 pasos: fortalecer, avanzar, fortalecer e implementar, para que nuestra vida espiritual sea más rica, sea más fructífera y ese reino de Dios se haga patente en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida parroquial. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado.